Hola con todos. Vamos a ver el módulo 2 de prevención integral del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el ambiente laboral del INPC. ¿Cuáles son los indicadores generales? Indicadores generales de consumo de drogas en el entorno laboral. Reacciones violentas, errores frecuentes, problemas disciplinarios, autoexclusión del grupo de trabajo, cambios bruscos en el estado de ánimo, dificultad para concentrarse, timidez al socializar, baja productividad, mentiras reiterativas, ausentismo laboral. ¿Cuáles son los indicadores de consumo de alcohol? ¿Cuáles son las características principales? Aliento alcohólico, ojos enrojecidos, sensación de sueño incontrolable, fatiga, olvidos, lagunas mentales, disminución de los reflejos, apatía, tristeza e impulsividad. ¿Cuáles son los indicadores de consumo de la marihuana? ¿Cuáles son las principales características? Ojos enrojecidos, olor a hierba penetrante, risa inmotivada, euforia, retraimiento social, motivación disminuida, bajo rendimiento, aumento del apetito, lentitud en su movimiento motor. Indicadores de consumo de cocaína. ¿Cuáles son las características? Descuido personal, adelgazamiento, expresión de ideas de daño o de persecución, dedos amarillos, aislamiento, apatía, conductas antisociales, pérdida de apetito. ¿Cuáles son todos los factores desencadenantes para el consumo de drogas? El aburrimiento, la obtención de nuevas experiencias, olvidar y evadir, sentirse bien, deseo de relajación, encontrar placer, curiosidad y repetición de conductas. ¿Cuál es el factor de riesgo para el consumo de drogas? ¿Qué es el factor de riesgo? Se considera factor de riesgo aquella condición de trabajo que, estando presente, incrementa la probabilidad de aparición de un determinado daño. Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que un trabajador abuse de las drogas. Los signos y síntomas son baja autoestima, ansiedad, depresión, estrés, inhabilidad social e insatisfacción en las relaciones interpersonales, violencia doméstica y disfunción familiar, asociados de la inducción temprana en adolescentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el consumo de drogas? La presión de grupo, el moving, padres consumidores, estrés, baja percepción del riesgo, violencia intrafamiliar, redes sociales y mitos positivos. ¿Cuáles son los factores de protección para evitar el consumo de drogas? Un factor de protección es aquel atributo individual, condición situacional, ambiente o contexto que reduce la probabilidad del uso problemático de drogas. Los factores de protección se clasifican en dos grandes grupos, vinculados a las características del individuo y vinculados al contexto social. Los factores de protección relacionados con las características del individuo son actitudes positivas hacia la salud, capacidad para tomar decisiones, valores, competencia individual para la interacción social. Los factores de protección vinculados al contexto social son los factores de protección que nacen en la sociedad y van destinados a ella. La capacidad de adaptación. ¿Cuáles son los factores de protección para evitar el consumo de drogas? Capacidad a la resiliencia, estilo de vida saludable, habilidades para enfrentar la vida, habilidades sociales, un proyecto de vida, la comunicación asertiva, vínculos familiares, tiempo de calidad para sí mismo. ¿Qué es la codependencia? Es el ciclo de formas de conducta y pensamientos disfuncionales que originan sufrimiento y que además se repiten de forma compulsiva en respuesta a una relación del tipo enfermizo con un adicto o una adicta, la cual puede ser desarrollada en una persona que tiene contacto directo con la adicción de otra, sin importar el tipo de vínculo establecido. La persona codependiente pierde el control de su vida e invierte toda su energía para cuidar, corregir y salvar a un adicto o una adicta. ¿Qué es la prevención integral? La prevención integral es un enfoque que incentiva procesos de construcción cultural alternativa, propicios al afianzamiento de actitudes que favorezcan el protagonismo social, el desarrollo personal y grupal, la amistad, la solidaridad, el diálogo y la convivencia
en busca de la prevención del consumo de drogas y otros problemas socialmente relevantes. Cabe indicar que el conjunto de acciones que fortalecen todo este tema de prevención integral son las capacidades, las habilidades y destrezas de los individuos, los factores de protección y los factores de riesgo. Todo esto atribuye al tema de prevención de consumo de drogas. Cabe indicar que debemos topar los siguientes temas: la atención especializada, la integración social y la prevención del uso y consumo de drogas, en un tema de retroalimentación constante para que puedan evitarse y poder ejecutar la prevención integral para evitar el consumo excesivo de drogas. En este caso sería la prevención del uso y consumo de drogas. ¿Cómo enfrentar el consumo de las drogas? De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, entre el 20 y el 25% de los accidentes laborales están relacionados con el consumo de drogas y alcohol. Los trabajadores que abusan de las drogas tienen 3 a 4 veces más accidentes que el resto de trabajadores. Las estrategias que puede poner en práctica para enfrentar el consumo de drogas son: aceptar que tengo una enfermedad de consumo, concientizar sobre la consecuencia de la droga ingerida, acudir a un grupo especializado o grupo terapéutico, seguir el tratamiento recomendado por el médico y o psicólogo. ¿Sabían ustedes que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cuenta con un programa integral de prevención y reducción del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el ámbito laboral? ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Sensibilizar a los servidores y obreros sobre las consecuencias y trabajadores sobre las consecuencias del consumo de drogas legales e ilegales. Desarrollar acciones de prevención del consumo de drogas legales o ilegales. Promover estilos de vida saludables en los servidores y trabajadores para reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas legales e ilegales. Contar con una ruta de intervención en casos de consumo de alcohol, tabaco y drogas en el ambiente laboral. ¿Cuál es el proceso de intervención? El diagnóstico del paciente. Si el servidor o trabajador necesita o solicita ayuda, lo podrá realizar a través de la Dirección de Administración de Talento Humano o el experto en prevención de riesgos laborales de forma presencial o vía correo electrónico Simbra. La Dirección de Administración de Talento Humano, a través del experto en prevención de riesgos laborales, activará el Programa Integral de Prevención y Reducción del Uso y Consumo de Alcohol, Tabaco y otras drogas en el ámbito laboral. ¿Cuál es la referencia del paciente? La Dirección de Administración de Talento Humano, a través del experto en prevención de riesgos laborales, brindará la ayuda correspondiente para que un profesional de la Red Institucional de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o hospitales del Ministerio de Salud Pública brinden la ayuda y el soporte requerido. Seguimiento del paciente. Si el servidor o trabajador fuera enviado a una atención externa o hospitalización, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizará el seguimiento del caso con el fin de saber el desarrollo, el tratamiento y pronóstico del servidor o trabajador. Esta diligencia la realizará el experto en prevención de riesgos laborales. En el caso de que el servidor fuera hospitalizado o ingresado en un setup, la DATH realizará el seguimiento correspondiente. Los familiares del servidor y o trabajador ingresado en setup deberán remitir el certificado respectivo del médico al INPC para el registro correspondiente y la justificación de las faltas. ¿Qué significan los CETAP? Centros especializados en tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Para la reincorporación del paciente, el criterio de reincorporación se aplicará a todo servidor y o trabajador identificado con problemas de consumo de drogas, sea a través de encuestas o por notificación del mismo servidor y o trabajador, y que haya recibido el tratamiento correspondiente en la red interinstitucional de salud pública. La DATH y el experto en prevención de riesgos laborales determinarán el estado de salud mental y físico del servidor y o trabajador, siempre y cuando se remita por parte del profesional de la red de salud o médica tratante un certificado médico con el alta médica luego de haber aceptado voluntariamente recibir un tratamiento ambulatorio o hospitalario y de ahí deberá reincorporarse a sus actividades laborales. Cabe indicar, y es muy importante que ustedes conozcan, que toda la información relacionada a consumo de drogas está considerada como confidencial dentro del INPC.
La intervención de casos de consumo de drogas en el ambiente laboral. Durante todo el proceso de intervención en casos de los servidores o trabajadores que consuman algún tipo de droga, la información suministrada será confidencial y bajo ningún parámetro será utilizada con otro objeto. ¿Sí? Infórmate sobre la enfermedad del alcoholismo, confía, busca ayuda en el INPC, podemos guiarte, evita las consecuencias irreversibles de esta enfermedad y la problemática que conlleva eh, que la familia se vea afectada en este tema. ¿Sí? Muchas gracias.